Mueres en un instante. Un infarto, un choque, un sueño del que no despiertas. Con un pecado que nunca llegaste a confesar en voz alta. No es una pesadilla. En el año 250, en Cartago, cientos de cristianos vivieron exactamente ese terror, convencidos de que una sola caída bajo tortura los había condenado para siempre. 13 siglos después, en 1551, el Concilio de Trento pareció confirmar el miedo. Pecado grave sin confesar, condena segura. Como una factura que debes firmar segundos antes de morir. ¿Un pecado sin confesar te condena para siempre? El Nuevo Testamento responde, pero no de forma simple. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Es una carta escrita hacia los años 90 o 95 después de Cristo, atribuida al apóstol Juan, ya anciano, en Éfeso. Juan escribe contra maestros que aseguraban no tener pecado y responde con una promesa, no una advertencia. El adjetivo clave es fiel y justo. No dice que Dios perdona si el creyente es exhaustivo, sino que perdona porque así es su carácter. La promesa no exige memoria perfecta ni inventarios completos, pero tampoco explica qué pasa con el pecado que la persona ni siquiera alcanzó a recordar. Santiago, en su carta, pide algo distinto. Confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La tradición identifica a este Santiago con Jacobo el Justo, líder de la Iglesia de Jerusalén, ejecutado por lapidación en el año 62 por orden del sumo sacerdote Anás, según el historiador judío Flavio Josefo. No habla de un tribunal ni de un sacerdote con autoridad exclusiva para absolver, sino de vecinos y hermanos que se dicen la verdad para sanar algo roto entre ellos, no para desbloquear el cielo. Esa confesión entre iguales se convirtió, siglos después, en un procedimiento con reglas, plazos y consecuencias eternas. Ese procedimiento no nació de golpe. 200 años antes de que existiera un confesionario, la Iglesia ya confesaba, pero en voz alta, frente a toda la congregación. Tertuliano, en el norte de África, describe esa práctica en su libro de la penitencia, escrito hacia el año 203, y la llama exhomologesis, literalmente reconocer en público. Tertuliano había nacido hacia el año 155 en Cartago, hijo de un centurión romano, y se convirtió al cristianismo hacia el 197. No era un secreto susurrado a un sacerdote, sino un espectáculo comunitario. El pecador vestía ropa áspera, se cubría de ceniza, ayunaba, y se postraba ante los presbíteros y toda la asamblea, a veces durante meses. Solo después volvía a comulgar. No existía una fórmula de pecado por pecado, ni un conteo exacto de faltas. La confesión era colectiva, reconciliaba a la persona con el cuerpo entero de creyentes, no con un funcionario que llevaba cuentas privadas. En la práctica de Tertuliano, además, solo se permitía una vez en la vida. Agotado ese perdón público, no había segunda vuelta. El mismo hombre que documentó ese sistema terminó abandonando la Iglesia por considerarlo demasiado blando y se unió a un movimiento todavía más rígido. Ese movimiento era el montanismo, fundado hacia el año 172 por el profeta Frigio Montano, cuyos seguidores reclamaban revelaciones proféticas continuas y una moral más severa que la del resto de la Iglesia. Esa tensión entre misericordia y rigor define cada siglo que sigue. Esa tensión no fue teórica por mucho tiempo. En el año 250, un edicto imperial la convirtió en una crisis real para miles de personas. El emperador Decio ordenó que todo ciudadano del imperio sacrificara a los dioses romanos, quemara incienso ante una estatua y obtuviera un certificado, un libelo, firmado por un funcionario que probara que lo había hecho. Han sobrevivido docenas de esos libelos, escritos en papiro, encontrados en Egipto casi 2000 años después. Negarse significaba tortura o muerte. En Roma, el propio Papa Fabián se negó a sacrificar y fue ejecutado el 20 de enero del año 250, el primer obispo romano martirizado bajo un edicto imperial. Los cristianos respondieron de maneras distintas. Unos huyeron, otros sacrificaron de verdad, otros compraron el certificado sin sacrificar, sobornando al funcionario. A todos los que cedieron se les llamó lapsi, los caídos. Cuando la persecución bajó, se presentaron en las puertas de la iglesia pidiendo volver. El obispo Cipriano de Cartago escribió un tratado, de los caídos, para responder a la pregunta que todos hacían. ¿Pueden estos, que sacrificaron bajo tortura o por miedo,
¿Ser readmitidos alguna vez? Aquí la deuda que Cristo pagó en la cruz empezó a tratarse, en la práctica diaria de la Iglesia, como una factura que cada caído tenía que renegociar personalmente, caso por caso, con su obispo. Cipriano dudaba, pero dejaba la puerta abierta, proponiendo periodos de penitencia según la gravedad de cada caso. En un sínodo celebrado en Cartago poco después, distinguió incluso entre quienes habían sacrificado de verdad y quienes solo habían comprado un certificado sin quemar incienso, tratando cada categoría con una penitencia distinta. Un sacerdote romano llamado Novaciano no dejó ninguna. En el año 251 respondió con la postura más dura posible: quien cae una vez, cae para siempre. No se conformó con predicarlo. Cuando la Iglesia de Roma eligió a Cornelio como obispo, Novaciano se declaró obispo rival y fundó un cisma rigorista que llevaría después el nombre de cátaros, los puros. El obispo Cornelio describió, en una carta citada después por el historiador Eusebio, una iglesia con 46 presbíteros, 7 diáconos y más de 1.500 viudas y necesitados bajo su cuidado. Su enseñanza era clara y sin excepciones. Los lapsi no podían ser readmitidos a la comunión bajo ninguna circunstancia, sin importar cuánto se arrepintieran ni cuánto tiempo hubiera pasado desde la caída. La factura, una vez impagada, quedaba impagable para siempre. Su movimiento no desapareció rápido. Comunidades novacianistas siguieron existiendo, dispersas por el Mediterráneo, durante más de 3 siglos. La Iglesia mayoritaria no aceptó esa sentencia y la rechazó por escrito en el primer gran concilio de la historia cristiana, convocado sobre todo para resolver una disputa distinta: si Cristo era de la misma naturaleza que el Padre. Pero en Nicea, en el año 325, los obispos también dedicaron el canon octavo a este problema. Al concilio asistieron alrededor de 300 obispos, la mayoría del oriente del imperio, convocados y costeados personalmente por el emperador Constantino, que presidió varias sesiones en persona. Se dirige explícitamente a los seguidores de Novaciano, llamados cátaros en el texto conciliar, y les ofrece un camino de regreso a la comunión católica si aceptan, por escrito, comulgar con los cristianos que habían caído y luego se habían arrepentido. El concilio incluso permitió que el clero novacianista que regresara conservara su rango eclesiástico en las ciudades pequeñas donde no sobraban sacerdotes, una concesión práctica poco común en un documento tan solemne. La conclusión es tajante: los caídos que se arrepienten sí pueden ser restaurados. No hay pecado que agote la disposición de Dios a perdonar, decidieron los obispos 3 siglos después de la crucifixión, en el mismo concilio que definió quién era Cristo. Fue la primera vez que la Iglesia entera puso por escrito que el perdón no tenía fecha de caducidad para quien de verdad se arrepentía. Esa promesa de restauración, sin embargo, no se quedó abierta para siempre en la práctica cotidiana. 900 años después de Nicea, la Iglesia occidental la convirtió en una obligación anual, con fecha límite. El Cuarto Concilio de Letrán, convocado en 1215 por el Papa Inocencio III, aprobó el canon Omnis Utriusque Sexus. Todo católico que hubiera alcanzado el uso de razón debía confesarse, en privado, con su propio párroco, al menos una vez al año, generalmente antes de Pascua. Al concilio asistieron más de 400 obispos y 700 abades, la mayor asamblea eclesiástica reunida hasta entonces en Occidente. El mismo canon impuso el secreto de confesión. Un sacerdote que revelara lo escuchado sería depuesto y confinado de por vida a un monasterio, regla que sigue vigente hoy. Quien lo incumplía sin causa grave podía quedar excluido de la Iglesia en vida y de sepultura cristiana al morir. Ya no bastaba con arrepentirse cuando la conciencia lo pidiera. Ahora había un calendario, una obligación legal, y pronto manuales enteros para ayudar a los sacerdotes a interrogar a los penitentes pecado por pecado. El perdón seguía siendo gratuito en la doctrina, pero declararlo formalmente empezaba a parecerse a un trámite administrativo con fecha de vencimiento. Ese trámite se volvió mucho más estricto 300 años después, y no por casualidad. La Iglesia Católica respondía a una reforma protestante que ya llevaba 3 décadas cuestionando el sistema entero. El Concilio de Trento, en su sesión 14, del 25 de noviembre de 1551, definió la confesión como sacramento obligatorio y exigió que los pecados mortales se confesaran en especie y número. No basta decir he mentido, hay que decir cuántas veces y en qué circunstancia. El concilio completo, interrumpido por guerras y brotes de peste, se extendió 18 años, de 1545 a 1563, y esta sesión 14 reunió a poco más de 60 obispos en la ciudad alpina de Trento.
Los pecados veniales podían perdonarse por otras vías, pero el mortal exigía ese detalle. El mismo texto condena, con la fórmula anatema, a quien enseñe que la confesión auricular no fue instituida por Cristo, apuntando directamente a Lutero sin nombrarlo. Trento enseñó algo más pesado aún. Quien muere consciente de un pecado mortal sin confesarlo, pudiendo hacerlo, no se salva. Aquí nace, casi palabra por palabra, el miedo que abre este video. Si mueres con un pecado grave sin declarar ante un sacerdote, según esa lectura estricta, mueres condenado. La factura, otra vez, parece exigir una firma exacta, en el momento exacto, antes de que se acabe el tiempo. Pero incluso dentro de esa lectura estricta, la propia teología católica dejó una válvula de escape, casi nunca mencionada cuando se cuenta esta historia solo para asustar. La doctrina de la contrición perfecta enseña que un dolor por el pecado, motivado por amor a Dios y no solo por miedo al castigo, puede perdonar una falta grave antes de que exista oportunidad material de confesarla, siempre que la persona lleve el propósito de hacerlo si sobrevive. Los manuales de pastoral lo explican con el ejemplo del soldado que muere en batalla sin capellán cerca. La Iglesia nunca enseñó que ese soldado esté automáticamente condenado. El derecho canónico añade otra puerta. En peligro de muerte, un sacerdote puede dar la absolución general a un grupo entero sin que cada persona enumere sus pecados uno por uno. Ninguna de las dos cosas borra la enseñanza de Trento, pero sí muestra que ni la propia Iglesia católica reduce la salvación a una firma literal, en el segundo exacto de morir. Esa firma, de todos modos, necesitaba un lugar físico donde ocurrir, y ese lugar ni siquiera existía todavía. La caja de madera que hoy asociamos con confesar la inventó un solo hombre, por una razón concreta. Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, diseñó hacia 1576 el confesionario con la rejilla que separa al penitente del sacerdote. La peste que azotó Milán entre 1576 y 1578 mató a unas 17.000 personas, casi una quinta parte de la población. Y Borromeo, que se negó a huir de la ciudad, organizó hospitales de campaña mientras rediseñaba la práctica de la confesión. No lo hizo por tradición ni por capricho estético. Milán vivía años de peste, y la rejilla mantenía una distancia física que reducía el contagio, además de proteger el anonimato del penitente y prevenir abusos que ya preocupaban a Roma. Los sínodos diocesanos de Media Italia lo adoptaron en pocas décadas, y el Rituale Romanum de 1614 terminó de convertirlo en norma universal. Durante más de 1200 años, la Iglesia occidental había confesado sin cajas de madera, en voz alta frente a una congregación o en privado sin rejilla alguna. La caja es joven comparada con la práctica que dice ordenar, y sin embargo hoy es la imagen mental automática de cualquiera que oye la palabra confesión. Pero antes de que esa caja se volviera estándar, el sistema entero ya había sido roto desde adentro. Décadas antes de que Carlos Borromeo dibujara su confesionario, un monje alemán clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero reaccionaba a un predicador concreto, Johann Tetzel, que vendía indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro, con una frase de venta que se hizo famosa: «En cuanto la moneda suena en el cofre, el alma sale volando del purgatorio». Tetzel vendía esas indulgencias con licencia del arzobispo Alberto de Maguncia, que necesitaba saldar una deuda con los banqueros Fugger contraída para comprar su propio cargo eclesiástico. Lutero no solo atacó esa venta, sino la lógica de fondo, la idea de que la salvación se gana o se acelera, acumulando actos de penitencia correctamente ejecutados y pagados. Su alternativa era radical para la época. La justificación es por fe, no por un sistema de cuentas pendientes que un sacerdote administra y un fiel salda. La deuda, insistía, ya estaba pagada por completo en la cruz. No hacía falta seguir firmando recibos parciales durante toda una vida. Los credos que nacieron de esa ruptura llevaron la idea más lejos. Describieron la salvación no como una lista pendiente de completar antes de morir, sino como un veredicto ya cerrado en el momento en que la persona confía en Cristo. El Catecismo de Heidelberg, en 1563, enseña que el creyente pertenece, en cuerpo y alma, en vida y en muerte, a su fiel Salvador Jesucristo. No en préstamo, no bajo condición revisable. Lo redactaron los teólogos Zacarías Ursino y Gasparo Leviano, por encargo del elector Federico III del Palatinado. La misma tradición añade la doctrina de la perseverancia de los santos.
Quien genuinamente pertenece a Cristo no puede perderse por un descuido, un olvido o una muerte repentina. La Confesión de Fe de Westminster, en 1646, lo formula casi como un término legal. En el capítulo 11 describe la justificación como un acto jurídico completado, una sola vez, no un proceso que se repite pecado por pecado, ni que puede deshacerse por un pecado olvidado. Ambos textos se apoyan en la misma frase de Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que el pecado deje de importar. Significa que ya no funciona como el juez que decide el veredicto final. Ningún tribunal reabre ese caso por un expediente incompleto. Ninguna factura vuelve a la mesa. Esa certeza legal, sin embargo, deja una pregunta pendiente. ¿Para qué seguir confesando? La respuesta está en el idioma original de 1 de Juan 1:9. La palabra griega detrás de confesar es homologeo, y significa literalmente decir lo mismo que estar de acuerdo con Dios sobre el pecado, llamarlo por su nombre en vez de esconderlo o justificarlo. No describe un inventario final que hay que cerrar, completo y exacto, antes de morir, sino una postura sostenida en el tiempo, la de alguien que deja de negociar con su propia conciencia. Santiago, cuando pide confesar unos a otros, tampoco habla de asegurar la salvación con ese acto, sino de sanar relaciones concretas, entre personas concretas, mientras todavía están vivas para hacerlo. Católicos y protestantes llegan a esa misma conclusión práctica por caminos distintos. Unos con una válvula doctrinal para el peligro de muerte, otros con la certeza legal de un veredicto ya cerrado. Ninguno de los dos sistemas, leído con cuidado, reduce el arrepentimiento genuino a una factura firmada segundos antes de morir. Se mide, en cambio, por el rumbo de una vida entera. Ley gracia neo es una factura pendiente. No exige una firma de último minuto, ni un recuento perfecto de cada falta, ni una carrera contra un infarto o un choque para llegar a tiempo. Cipriano dudaba, Novaciano cerraba la puerta, Trento apretaba el plazo, y sin embargo el Evangelio más antiguo seguía diciendo lo mismo desde el principio. La deuda ya está pagada, no hay factura pendiente que firmar antes de morir. Esa es la diferencia entre vivir aterrado por una lista imposible de completar y vivir agradecido por una deuda que ya no es tuya. ¿Tú crees que una fe genuina puede convivir con el miedo a morir con un pecado sin confesar? ¿O ese miedo mismo es señal de que algo en esa fe todavía no ha terminado de sanar? Cuéntamelo en los comentarios, y si este recorrido te hizo pensar, dale like y suscríbete para el próximo.